política de Estados Unidos de financiar no solo a mexicanos contra la corrupción en México, sino en todo el mundo. Apoya a diversas organizaciones civiles que luchan a favor de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad de prensa, etcétera. Y yo creo que el presidente está extralimitándose en esta situación cuando acusa al jefe de la diplomacia americana de intervenir en los asuntos internos de México. Yo quiero recordar que los derechos de expresión por parte de los periodistas son derechos universales y todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la protección y promoción de los derechos en el mundo. Y este es el caso del secretario de Estado Blinken. No estoy a favor, desde luego, en la intervención de Estados Unidos en asuntos políticos, pero sí en la protección de los derechos humanos. Por eso me parece que está fuera de lugar, está fuera de tono el reclamo que hizo esta mañana el presidente López Obrador. El hecho de llamar ignorante y malinformado a tan alto funcionario del gobierno estadounidense, que evidentemente no habla en nombre personal, habla a nombre del gobierno del presidente Biden. Esto sonó como una tensión muy grave en la relación bilateral, ¿no te parece? Así es. Hasta ahora habían tratado de mantener las aguas tranquilas, que estaban en este contexto de la llamada proyectos de reforma, de la contrarreforma energética, que afectaba a los intereses de Estados Unidos, también a demandas de empresas norteamericanas respecto a la reforma energética y eléctrica, y todo esto se ha mantenido soterrado de alguna manera. En cualquier circunstancia, no lo voy a repetir, lo dijo con enorme claridad. Yo querría poner el foco un poco más en dos temas que uno ya se mencionó, pero creo que hay que profundizar. Por supuesto, no estamos, como dijeron tú y el embajador, ante un Estado que esté asesinando periodistas, no. Pero sí estamos ante un gobierno que presiona periodistas, que los ventanea, que se pelea con ellos, que les pide su sueldo, etcétera, y un Estado que no está cumpliendo adecuadamente la función central de proteger la vida y la libertad, pues, de estos periodistas que han sido asesinados. Ojalá que se encuentren a los responsables, pero no basta encontrar a los responsables, sino hay que tener los mecanismos de protección para que no siga sucediendo. Y México tiene un horrendo récord en este año y en estos últimos años de ser de los países donde es más riesgoso ejercer el oficio del periodista, y a eso se estaba refiriendo el secretario de Estado de los Estados Unidos, y creo que es muy revelador que en medio de una crisis tan complicada como la que está viviendo hoy los Estados Unidos por la posible invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, etcétera, se haya dedicado parte de su tiempo y su energía a un tema como este. Es una señal que es un asunto que le importa a los Estados Unidos y tiene razón para que les importe, y el presidente tiene todo el derecho para responder, y qué bueno que lo hacen, pero tiene que el gobierno mexicano poner el acento en lo que importa. Cómo generamos el ambiente de libertad de prensa que una democracia como la nuestra requiere, entre otras cosas, para poder ser un miembro exitoso de la Comunidad de América del Norte, donde el país, el presidente mismo lo ha decidido, que seamos parte de las reglas del juego ahora del USMEC, del TEMEC, y dentro de esas reglas hay restricciones. Por supuesto que cualquier país es libre de irse de los acuerdos que firma, pero mientras los tiene firmados, pues tiene que respetarlos, y esto sí se inscribe, como decían ustedes, entonces como el segundo punto, dentro de una tensión que hay entre ambos países. Señala varias cosas en donde en realidad lo llena de mentiras. Miente cuando dice que hay una operación de Estado para proteger a alguien de mi familia. Miente. Para proteger a alguien de mi familia, de nadie. Al contrario, fue el propio gobierno federal que generó las órdenes de aprehensión, en las que incluía un pariente de 6º grado, y también contra otros funcionarios federales. Miente también cuando dice además que nadie había recibido a los papás. Miente, y en la prensa está eso. Al día siguiente de la tragedia ya estaba Felipe ahí. Yo fui varias veces a Hermosillo, varias veces vinieron los papás a la Ciudad de México. Es más, lo seguí viendo durante años, y todavía a la fecha incluso conservo algunos contactos que, por cierto, no utilizo, porque creo que cuando el dolor
lo vas a tocar, si no es para sanarlo, no lo utilices. Como ayer sí se sirvió del dolor el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Miente además cuando dice que se obstaculizaron en la llevada de los niños a los hospitales. No es cierto. No solo el gobierno federal facilitó todo, sino que yo hablé personalmente con directores de los hospitales Shiners y con la Fundación Michuimau. Y al contrario, se facilitó el envío de niños, incluso de familias, para acompañar a los propios niños en los hospitales especializados. Y además también miente en el sentido de que no se les atendieron. Acompañé hasta donde humanamente me fue posible para que hubiera un decreto en donde se resarciera de algún modo con tratamientos, con seguridad, con apoyo y con fideicomisos. Y, por cierto, algo que este gobierno no hace. Lo que hizo ayer el Arturo Saldívar, el ministro, fue en realidad actuar de oficio distrayendo los temas principales. Del 2014 fue cuando se impusieron estas medidas de censura, que en esencia es lo que hemos platicado, diferenciar opinión de información. Segundo, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano del Estado, emita los lineamientos para las defensorías de las audiencias, o sea, para defender los derechos de las audiencias, y también emita y avale, perdóname, sí, los códigos de ética de las estaciones de radio. Y por último, que nombren a los defensores de las audiencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues censores que van a estar en tus programas, digo, no directamente en tu programa, pero sí van a estar monitoreando tu programa para que cumplas con los derechos de las audiencias. Y en dado caso de que a consideración de ellos no sea así, pues entonces te van a multar a ti, Pepe, como comunicador, y a los concesionarios también, por supuesto. Entonces, esta ley del 2014 así estaba. ¿Qué es lo que sucedió? Que el Congreso, para rectificar estos abusos que tenía esta regulación en la ley, bueno, hicieron una modificación en el 2017. Y luego vinieron 2 amparos que promovidos por unos institutos que se dicen llamarse defensores de las audiencias, que seguramente algún interés tendrán. El señor presidente de la República niega que haya periodistas, niega que haya impunidad y acusa a los periodistas críticos de ser mercenarios y traidores a México. Porque él, según sus gobernadores y sus diputados y senadores, es la expresión, es la encarnación del pueblo, de la nación y de la patria. Precisamente, José, si hay un verdugo mañanero de los periodistas críticos y de todos los que no rezamos a sus pies, no debe sorprendernos que caciques locales, emulando a su Dios, insulten a periodistas de provincia. Un ejemplo grotesco es el caso reciente de las injurias en contra de una periodista proferidas por ese pobre diablo que está al frente del gobierno de Veracruz y que constantemente demuestra tener un cerebro de piojo. Pero este caso y muchos más se repiten cotidianamente. Lo cierto es, José, que debemos apoyar a toda costa, a costa de lo que sea, cueste lo que cueste, al periodismo nacional. ¿Por qué? Porque sin él no hay democracia. Sin él, México será definitivamente territorio de la barbarie para botín de canallas. Y permíteme una postdata. No escuché al presidente de la Suprema Corte comentar que su proyecto de hace 13 años, que está cuestionándose hoy, fue votado en contra por la propia Corte. Me refiero a la terrible muerte de 40 y tantos niños en Sonora.